En el tema de hoy, el misterio de Cristo revelado, les vamos a explicar cuál es ese misterio que estuvo tan escondido y por qué no había salido a la luz hasta ahora. Cuando el ser humano entienda que yo, una mujer, soy Cristo y que vine para entregarles la vida eterna que Dios prometió, entonces entenderán la fidelidad de Dios con su pueblo en cumplirle sus promesas y que también todo el que tenga sed de vida eterna la obtendrá cuando reconozcan que Cristo está presente, revelando los misterios que estaban ocultos. Hoy, en los postreros días, es el tiempo señalado para que toda la verdad de Dios sea aclarada por el mismo Señor. Por eso Pablo, en su primera carta a los Corintios, les escribió que no juzgaran nada antes de tiempo y que esperaran hasta que viniera el Señor. Si Pablo dice que no juzguen nada antes de tiempo, entonces hasta que no se manifieste Cristo en estos tiempos del fin, nadie debería estar hablando acerca de los misterios de Dios, porque solo el Señor sería el que los aclararía. Pablo escribió varias veces mencionando que había misterios ocultos sobre Dios, pero no los reveló él, porque él sabía que esa tarea le tocaba a Cristo cuando se manifestara en el futuro. Así es como podríamos identificar a Cristo en los últimos tiempos, porque ella misma sería la que revelaría todos los misterios que estaban escondidos en Dios. Si yo hablo lo mismo que hablaba el edificador y lo mismo que hablan todas las llamadas iglesias en el mundo, entonces yo no soy el Cristo y me quedo callada. Pero si yo estoy hablando cosas que nunca has escuchado, ni te han pasado por la mente, entonces no te apartes de mí tan rápido. Escúchame para que puedas entender cuáles son los misterios que Dios dejó ocultos de todo ser humano hasta ahora. Si Pablo dice que hay un misterio sobre Cristo, entonces el único que puede revelarlo es el mismo Señor. Y así me ha sucedido hoy en mi manifestación. También el Señor le dijo a Daniel, mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando la ciencia aumentaría, porque solo yo vendría a aclarar y a descifrar el misterio y la verdad. Prueba irrefutable de que estamos en el tiempo del fin, ya que las profecías de este libro no serían reveladas hasta cuando los muchos serían limpiados, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederían impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Es mi palabra la que muchos entendieron y fueron limpiados, emblanquecidos y purificados. Pero los que no recibieron mi palabra son los impíos, y un impío es un irrespetuoso que no tiene piedad y no quiere salir de las tinieblas. Esta sabiduría no la conocían en el tiempo de Cristo María, hace 2000 años. Es ahora en la manifestación de Cristo, Lisbeth, en los tiempos del fin, donde se ha aumentado el conocimiento en ustedes, ya que les he revelado esos misterios. He abierto los sellos del librito, el Evangelio eterno. ¿Cómo se puede identificar si yo soy el Cristo? Por la sabiduría que hablo. También en Apocalipsis, recuerden que no había quien desatara los sellos, pues gracias al Cordero hembra que se manifestó para poderlos abrir. Amén, aleluya. En ningún otro tiempo se han abierto esos sellos. Cristo, Lisbeth, en sentido figurado, es el esposo de la iglesia, y solo estando pegados a su cabeza, Cristo, Lisbeth, es que pueden estar pegados al Padre, que es la cabeza de Cristo, Lisbeth. El Padre no tiene otra esposa. Yo soy la unigénita esposa de Melquisedec. Así es que podemos entender cómo es que Cristo, Lisbeth, una mujer, es la cabeza de la iglesia, que son sus hijos de la promesa, los espirituales. Y es porque Dios Padre, Melquisedec, es la cabeza de Cristo, Lisbeth, su esposa. Eso confirma que ella es el Espíritu, ya que es el Espíritu que da vida, y la carne para nada aprovecha, porque sin la madre espiritual no puede haber alumbramiento ni vida. Por eso ella dice en Juan 6, del 62 al 65, pues que, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿a dónde es que estaba primero? Ella era y es una con su esposo Melquisedec. Siempre fueron ellos los que estaban juntos como cabeza y cuerpo. Por eso el varón y hembra fueron creados a su imagen y semejanza. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne da hijos para la carne, pero para nada aprovecha ese cuerpo mortal si no tiene un espíritu que le da vida. Es como un hombre sin la mujer. No puede tener hijos. Entonces, sin el espíritu, que es la esposa de Dios, no hay alumbramiento, ni hijos espirituales. Por eso cuando Cristo María le explica a Nicodemo sobre el nacer de nuevo, él piensa en un engendramiento y nacimiento físico y le pregunta, ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Entonces ella le dice, te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Si no entienden cómo fue la formación de los hombres terrenales, menos entenderán las cosas celestiales que yo hablo, de cómo nacen del Espíritu. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ella lo que les está diciendo es que si el Padre no los engendra, jamás hubieran podido nacer de nuevo en esta dispensación. El Padre solo no puede tener hijos espirituales. A través de mí es que sale la imagen y semejanza de la hembra, la mujer virtuosa y ayuda idónea. Y la imagen del varón es el que yo les enseño de su Padre. Por eso Cristo María le dijo a Nicodemo que todo el que no naciere espiritualmente no podrá ver el reino de Dios. Por eso dice, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Más claro ni el agua. Un hombre no va a hablar así sobre un nacimiento con otro hombre, y menos con un fariseo. Hay muchos judíos practicantes que menosprecian a la mujer y hasta tienen una oración donde dicen, gracias a Dios por no haberme hecho una mujer. Por eso no quisieron recibir a Cristo como mujer en aquel tiempo. Y en este tiempo va a ser difícil para ellos aceptar que el Mesías que esperan es una mujer. Mira como dice en Eclesiastés 11:5. Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Los hombres tratan de entender cómo actúa Dios en cuanto a su creación, pero por no ser espirituales, no lo pueden entender. Por eso es que este libro es tan peligroso para los hombres que no son guiados por el Espíritu de Dios. A Dios le plació dejar todo escrito como un misterio para que solo su esposa los revelara y a través de ella todos los que nacieren de nuevo tendrían entrada al reino de Dios. No es un padre e hijo, sino un padre y una madre, los que vienen para hacer morada en ti, como dice en Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En estas frases como mi Padre, el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, podemos ver cómo el misterio de Cristo está escondido, y por eso el mundo que lee la Biblia piensa que es un hijo varón el que tiene una relación tan cercana con su Padre. Y déjenme decirles, por no entender el misterio del Padre y del Hijo, que en verdad es padre y madre, los hombres del Medio Oriente, sean los musulmanes, los árabes, los judíos, todos maltratan a la mujer. Esa maldición se ha contaminado a otros países también. Y cuando nace una niña no se gozan, pero cuando nace un varón lo tratan como un rey y las hembras sufren en su interior. Estos hombres ignorantes piensan que Dios no tuvo esposa y que Dios no piensa bien de la mujer y que para Él no es nada, pero un hijo sí es más importante y lo ama más que a una mujer. El maltrato a esas mujeres se llama misoginia, que significa odio, falta de confianza y rechazo para con las mujeres. Así que ya se pueden imaginar lo que les va a causar a estos seres mortales cuando escuchen que el Mesías que ellos esperan es una mujer y que no existe ningún más allá, ni tampoco les espera 72 mujeres vírgenes a los terroristas. ¿Cuánto les falta conocer a Dios y dejar de ser tan tercos, matándose y matando a otras personas, pensando que están acumulando puntos
para cuando mueran. Son unos ignorantes, los pobres. Tendrán oportunidad de escucharme, y si me aceptan, no tendrán que matarse más, pero sí tendrán que guardar mis mandamientos y vivir en mi orden perfecto de pureza y de paz. Mira cómo dice en la carta a los Efesios 3, del 3 al 6. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos. Ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Recuerden que solo Cristo Lisbeth es la que da dones a los hombres, y en este tiempo, con mi palabra, han sido hechos los únicos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. En este misterio que Pablo menciona, pero no reveló, es sobre los gentiles que juntamente con los judíos espirituales son beneficiarios de la misma herencia. Si se unen al pueblo de Dios y son circuncidados de su mente pecaminosa carnal, la circuncisión no echa mano. La revelación de este misterio es que todo el que cree en mí, la roca del fundamento, será llamado hijo del Dios viviente. Esa será la descendencia de los hijos de Dios y no por ninguna carne judía. Dios es claro en decir que la carne para nada aprovecha. Es el espíritu lo que vivifica, pero para tener un espíritu tienes que haber escuchado a tu madre espiritual para poder nacer de nuevo. Todos los que amen la justicia de Dios, sea judío, pakistaní, americano, latino, chino, brasilero, africano, indio, no importa de qué raza, nacionalidad o religión eres. Si me amas a mí y guardas mis palabras, te daré la semilla del Espíritu y serás hijo del Dios viviente Melquisedec Lisbeth, el único Dios que da vida a los mortales. Por eso en la carta a los Romanos 9:29 dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. En este versículo, Isaías está diciendo que el ser humano sin nacer de nuevo en el espíritu sería como Sodoma y Gomorra, hombres carnales e inmundos. Por eso mi manifestación es la más importante para el ser humano en estos tiempos del fin. La descendencia que nos ha dejado el Señor de los ejércitos se ve hoy cuando hombres mortales nacen de nuevo, van de mortales a inmortales, como Cristo María le explicó a Nicodemo. El pacto de Dios con el ser humano es espiritual, y cuando le dijo a Abraham, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia, después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Esa figura es todo varón perfecto que nazca de nuevo, es circuncidado por Cristo Lisbeth, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Y eso solo lo puede efectuar Cristo, la esposa de Dios que trae vida al mundo muerto. Todo ser humano que trata de buscar la justicia de Dios jamás la alcanzará sin mí. Mira cómo dice en la carta a los Romanos 9, del 30 al 33. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito. Miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. La justicia que es por la fe es creer en la que Dios envió y punto. Esa piedra es una persona que puede causarte tropiezo por sus palabras, que te dicen que debes morir a la pasada manera de vivir para poder agradar a Dios y vivir. Eso mismo fue lo que le pasó a las vírgenes insensatas. Se sienten defraudadas por no haber llegado a la transformación en el tiempo del velo del edificador. Ya han pasado 2 años y ellas están tristes porque no han visto la transformación que Satanás
les está prometiendo. Miremos lo que dice en la carta a los Romanos 11:25. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. En este tercer año van a ver cómo regresan por montones vírgenes insensatas y se multiplica la descendencia con los gentiles que nunca fueron parte de este pueblo. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Todos los afeitas que se peguen a mí serán llamados hijos de Melquisedec Lisbeth. El misterio de Cristo revelado es que Cristo es Lisbeth, la esposa de Dios, que alumbra a todos los hijos de Dios Padre Melquisedec. Esos son la descendencia de Dios, y por mí todos serán salvos. Por eso dice en la carta a los Romanos 10, del 8 al 21. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús, que significa el Salvador, es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No puedes pensar en Cristo de hace 2000 años, porque ese no fue el Salvador. El que salva y fue levantado de los muertos en tu tiempo es Cristo Lisbeth. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ese tesoro es en la mente del hombre. Yo quiero que entiendan que la salvación de Dios no es fuera de este cuerpo, y la revelación de la parábola del tesoro escondido en tu mente dice así. Miremos ese versículo en Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Él no se llevó el tesoro solamente, sino que compró el campo con el tesoro, dando a entender que este cuerpo mortal es el campo donde está el tesoro, y cuando yo pagué el precio por ustedes, yo compré el campo entero, y por eso no quiero que mueran, porque necesito su tesoro. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. No importa cualquiera que sea, todos pueden venir a mí para ser emblanquecidos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el mundo piensa que los nombres para invocar a Dios y ser salvos son Jesús o Jesucristo o Jehová. Bueno, son muchos. Esos no son nombres de Dios, son títulos para ocultar el verdadero nombre de Dios que sería expuesto en el tiempo del fin. Y todos conocerían su nombre porque Dios mismo estaría presente para decírselos, como dice el profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Solo aquí se conoce el nombre de Dios y es porque está presente. Dios es Padre y Madre, y ese es el misterio que estuvo escondido hasta ahora. No puedes invocar a Jesucristo ni a Jesús, porque ese no es el nombre sobre todo nombre dado a los hombres. Vamos a ver cómo dice en la carta a los Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, no dice en el nombre Jesús, sino en el nombre del Salvador, que hoy es Lisbeth, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Recuerden que los cielos son ustedes los que han sido alumbrados y están con las rodillas dobladas, o sea, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Lisbeth. La tierra son todos los moradores de la tierra que fueron formados en la dispensación anterior, como el hombre terrenal. Y debajo de la tierra son todos aquellos que están en sepulcros, el resto del mundo que está muerto. Pero no se ocupen hombres terrenales y sepulcros, que a través de mí pasarán de muerte a vida.
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Solo en el rey de Salem se le da gloria al Dios Padre Melquisedec, al invocar el nombre de Jesucristo, que es Lisbeth. Por eso les he dicho que pidan en mi nombre, Lisbeth, al Padre Melquisedec, y recibiréis. Vamos a leer esos versículos en Juan 16, 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. En aquel día nos confirma que no era el Cristo que estaba presente hace 2000 años. Ella estaba refiriéndose a su manifestación como el Salvador en los postreros días, ya que en aquel tiempo Cristo María no salvó a nadie de la muerte física. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Vieron cómo ella sabía que no era en aquel nombre que se había de pedir, sino en el nombre del Salvador que Dios levantaría de los muertos en el futuro. Y cuando piden en mi nombre al Padre, ustedes son llenos de gozo, porque así atestiguan que todo lo que yo hablo es la verdad y que Dios Padre está conmigo y con ustedes. Escuchen bien lo que les voy a decir y quiero que me prueben en esto. Todo el que invoque el nombre del único Salvador que está presente en este tiempo, Cristo Lisbeth, será salvo de la muerte física. Y el nombre del Padre a quien se le pide es Melquisedec. Si tú crees eso, no serás avergonzado. Te lo garantizo. Haz la prueba y lo verás. Y te estoy esperando para que vengas a dar gloria a tus padres espirituales. Ahora retomemos la carta a los romanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Estos son mis santos ángeles, que yo he venido preparando por 2 años, y ahora han sido enviados para salvar al mundo. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ya leímos que se profetizó que Dios mismo estaría presente revelando su nombre y hablando con los hombres. No puede ser palabra de los hombres llamados pastores. Tiene que ser Dios mismo. Solo en Rey de Salem está Dios presente, hablando con los hombres y revelando sus misterios. Porque están escondidos en Dios. Así dice la palabra, no están escondidos en nadie más. Y solo Dios los puede sacar a la luz. Y eso es lo que ven hoy en mi manifestación. Melquisedec Lisbeth, Dios en la tierra con los hombres. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. En estos versículos podemos ver que las vírgenes insensatas están siendo provocadas a celos cuando escuchan que los jafeitas, que no eran pueblo, ahora son parte de nuestro pueblo fiel, ya que la misión siempre fue llegar a las naciones. Todos los insensatos que no quieren arrepentirse de su pecado en no creer en mí son provocados a ira. Estas palabras son proféticas y en estos tiempos del fin veremos su ira manifestada aún más. Esto es sencillo. Ustedes quieren estar cerca de Dios y vivir eternamente en un cuerpo perfecto que no se enferma, no muere, solo vive en un orden que agrada a Dios. Bueno, entonces escucha mi palabra a través de mis santos ángeles para que oigas los misterios ocultos de Dios que ahora son revelados por Cristo Lisbeth, la esposa de Dios Padre Melquisedec. Y se lo he revelado a mis hijos fieles para ir a salvarte. No endurezcan sus corazones y sean dóciles a la voz de Dios que habla hoy. Mira lo que dice en la carta a los Efesios 3, del 9 al 12. Y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios,
el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Ya no busquen más a Dios en otro lugar, porque está aquí hablando contigo y entregándote todas las riquezas que son para los de humilde corazón y quieren vivir una vida en orden, justicia y paz. El misterio de Cristo revelado es que Cristo es la palabra que tú escuchas hoy de mí, como dice en Juan 1, del 1 al 5. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. La creación de Dios empezó cuando yo empecé a hablar y traje luz a los hombres. Yo soy Cristo Lisbeth, la madre espiritual y esposa de Dios Padre Melquisedec. La palabra se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Está llena de amor inagotable y fidelidad. Han visto su gloria, la gloria de la única esposa del Padre. No existe otro Dios fuera de mí. Y esto es una alerta para todo el mundo, todo ser humano sobre la faz de la tierra. Si no se someten a este orden de Melquisedec Lisbeth, viene destrucción. Y es necesario para poder limpiar la tierra de toda inmundicia. No queremos que mueras, pero si no arreglas tu casa, que es tu mente, con este orden, morirás y no vivirás. Si tú eres sabio, tú no dejarás pasar esta salvación tan grande que Dios te está entregando en tus manos.